Buenas noches. Iniciamos en... Buenas noches. El corto lo voy. Buenas noches. Gusto saludarles. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Gusto de saludarles. Todavía falta que ingresen más, ¿verdad?
Muy bien. Después de haber trabajado eh, y definido el perfil del proyecto con que es que ustedes van a trabajar, toca ahora entrar ya a la fase de prefactibilidad, ¿verdad? Esa es la que nos corresponde. Nelson, si nos cuenta un poquito cómo vio los perfiles, así en una forma general. Nelson es nuestro auxiliar en la clase. Claro que sí, buenas noches. Pues los perfiles están bastante bien. Hay que, hay que profundizar un poco, tal vez en la parte de los pronósticos de oferta y demanda, derivado a que al pues hacer estimaciones no cuantitativas, muy generales, tal vez podríamos caer en poder vender algo donde las personas no lo van a necesitar en sí, ¿verdad? Entonces, más que todo, en esa parte de intentar cuantificar lo mayor que se pueda en las áreas pues cuantificables para poder tener algo mucho más preciso, pero de lo contrario, todo está muy bien. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Nelson, a ver si me apoya ahí en el chat. Parece que los alumnos están confundidos, como que entraron a otra videoconferencia. Si les aclara ahí por el chat que deben ingresar ahí al último link que yo les puse, por favor, para que puedan ingresar y que conecten su audio y su video. Con gusto, no hay problema. Vale, muchas gracias. Gracias por su apoyo. Bueno, vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a principiar a ver lo que es el nivel de factibilidad. Y vamos a trabajar en el nivel de prefactibilidad vamos a estar trabajando con 3 estudios el día de hoy. Vamos a principiar con lo que es el estudio de mercado. Luego vamos a trabajar el estudio técnico. De ahí vamos a trabajar lo que es el estudio administrativo legal, ¿verdad? Y por último estaremos entrando, perdón, mercado técnico administrativo legal es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a principiar. Este ya es un nivel de un poquito más de profundidad, ¿verdad? Con respecto al nivel que se manejó en el perfil. No se olviden que aquí ya vamos a trabajar con lo que es un poco de información de tipo primaria, además de la información secundaria, ¿verdad? Vamos a ver de que el primer estudio en el nivel de prefactibilidad, entonces, va a ser el de mercado, vamos a ver el técnico y el administrativo legal. Esos son los 3 compromisos en esta semana. Cuando hablamos del estudio de mercado, ¿verdad? El primer nivel, el estudio de mercado es la posibilidad real de que sea aceptado, de que se acepte el producto que estamos pensando realizar, que sea aceptado en el mercado. Hay algo muy importante, miren, casi que pregunta del examen final. Este estudio nos va a dar información para los ingresos del flujo de caja principalmente, ¿verdad? Nos da información para los ingresos del flujo de caja. Una buena definición de mercado es que el mercado es un área donde se están uniendo las fuerzas de la oferta y la demanda. Y la idea es
realizar transacciones de bienes y servicios a precios determinados. Y tenemos que aquí en este concepto hay prácticamente 5 cosas importantes. Primero, aquí hay una definición del producto, hay habla de oferta, habla de demanda, habla de transacciones y habla de precios. Entonces tenemos nosotros que, en este caso, tendríamos que trabajar, digamos, estas 5 partes. O sea, un estudio de mercado lleva prácticamente estos componentes: oferta, demanda, precios, comercialización. Pero antes de principiar cualquiera de ellos, debemos de empezar por definir adecuadamente el producto. O sea, ustedes Buenas tienen que... noches, doctor. Buenas noches. Claudia López Tiene le saluda. ¿Perdón? Sí, Ya me buenas uní noches. al grupo, Claudia López. Claudia López le Ok. saluda. Mucho gusto, Claudia. Muy bien. Entonces tenemos que estudiar estos 4 análisis y antes de hacer su estudio de mercado definen el producto que están pensando hacer. Sobre todo en la parte de mercado, es importante que ustedes vengan y, digamos, busquen la información de mercado por algunas fuentes. Por ejemplo, una de las primeras fuentes que necesitaríamos es hacer una encuesta. Y esta encuesta, cuando la realizamos, vamos a estar recogiendo información primaria acerca, digamos, de los clientes principalmente, ¿verdad? Para lo que es el estudio de mercado, ¿verdad? Por favor, sí. Ok, gracias. Primero, ustedes van a principiar por definir el producto, ¿verdad? Entonces, tenemos que definir el producto. Acá ustedes detallan qué es lo que van a hacer. Conviene en esta primera parte, por ejemplo, que el producto ustedes lo definan en cuanto a la forma, calidad, cómo lo van a dar. Es importante que el producto ustedes le pongan una marca y sería bueno que también ustedes definan un logotipo para el producto, ¿verdad? Entonces la idea es que con esto ustedes empiecen, digamos, por ejemplo, si van a hacer una encuesta, le expliquen a quien van a encuestar de qué se trata el proyecto, ¿verdad? Bautícenlos, como le digo, con un nombre, con un eslogan, hagan un logotipo para mostrar cuál es el producto que empiezan a hacer, como para pensar en el mercadeo de su producto. Luego, en el segundo punto, nosotros tenemos que chequear la demanda del producto. Para ello, digamos, nosotros podríamos de repente en la encuesta, o si van a recabar la información de primera mano, tenemos que entender cuál es la conducta de las personas que nos adquirirían el producto. Ustedes podrían lanzar en la encuesta, por ejemplo, una pregunta. Después que describen el producto, ustedes podrían poner: ¿usted adquiriría
este producto o este servicio que yo voy a ofrecer, ¿verdad? Entonces, ¿qué otro tipo de preguntas podrían hacer? Podrían preguntar también en la demanda, por ejemplo, ¿con qué frecuencia se compraría el producto? ¿Verdad? Cosas como estas para indagar un poco cómo es su cliente. Pregunten, hagan algunas preguntas en forma indirecta de la capacidad económica del cliente, la edad de la persona que les está comentando. Es importante, dependiendo del producto, también saber el sexo, ¿verdad? Pero la pregunta clave ahí, ¿adquiriría usted el producto que yo estoy pensando hacer? Y le ponen sí o no, ¿verdad? Luego, tenemos que averiguar cómo anda la oferta en relación a lo que yo estoy pensando hacer. La oferta se refiere al comportamiento de los productores ante los precios del mercado. En otras palabras, en esta etapa yo tengo que definir quiénes son mi competencia. Entonces tengo que saber a qué tipo de mercado yo me estoy enfrentando. Si es a un mercado monopólico, oligopólico o es un mercado de competencia libre. Entonces vale la pena que en esta etapa, en la parte esta, ustedes pónganle una pregunta en la encuesta, por ejemplo, ¿usted conoce a alguien más que ofrece este producto en este momento? Pero también tendríamos que chequear, digamos, en un momento dado, algunos que ofrecen productos sustitutos. Además de la encuesta, tendríamos que realizar en esta etapa un tipo como de espionaje. Habría que hurgar un poco en las páginas de empresas que producen lo mismo que yo estoy pensando producir. Si conocen un lugar que está produciendo lo que ustedes están pensando producir, entonces también acá pueden visitar el lugar, ¿verdad? Y averiguar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí están hablando de un proyecto de mascarillas típicas. Tendrían que ver quién más está ofreciendo ahorita mascarillas típicas. Digamos, hay alguien que lo está haciendo muy bien, que producía bolsas para exportar típicas y ahora que no pueden exportar están trasladando todo a hacer mascarillas típicas. Entonces hay que indagar cómo lo están haciendo, cómo les está yendo con su negocio. O sea, además de alguna pregunta en la encuesta, ustedes tienen que preguntar directamente. Hay que ver quién es la competencia, con nombres, direcciones, qué ofrecen, cómo lo ofrecen. Eso es bien importante. Luego, en un tercer punto, habría que averiguar lo que es el precio. Acá, en cuanto al precio, digamos, lo más común es poner una pregunta en la encuesta y poner unas 3 opciones de precios. Hagan las preguntas cerradas y las dejan abiertas. Cuesta mucho recolectar la información. Entonces ustedes, por ejemplo, preguntarían, bueno, ¿cuál de estos precios le gustaría a usted pagar por el producto? Pongan un precio bajo, un intermedio y un alto. Alguien me decía, mire, si ponemos un precio bajo, todos se van a ir por ahí. No necesariamente. O sea, las personas reconocen los precios. Y un precio bajo no siempre es lo mejor, ¿verdad? Ahí ven ahora que hay un país europeo que está devolviendo, digamos, unas pruebas que China le vendió que supuestamente iban a funcionar muy bien y ahora resulta que las pruebas no son convenientes. Entonces este gobierno está devolviendo. Probablemente el precio fue muy barato, pero era un producto de mala calidad. Entonces, no necesariamente el precio más bajo va a ser el mejor precio, ¿verdad? La experiencia también en esto es que conviene averiguar un poco con la competencia cuáles son los precios que están manejando, ¿verdad? Luego, después de que ya investigamos sobre demanda, oferta y precio, hay que averiguar
cómo se va a comercializar. La parte de la comercialización es cómo llegamos nosotros como unidad productora a la unidad consumidora. O sea, cómo es que llegamos desde la producción hacia el consumo, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos que ver qué caminos intermedios vamos a ir tomando, si vamos a utilizar intermediarios. Aquí, bien importante, la publicidad y la propaganda, cómo la van a hacer. Establezcan incluso spot, cómo van a hacer, cómo van a realizar ustedes su publicidad y su propaganda. Tenemos que ver la parte de si se van a dar aspectos como de logística, como de transporte, de almacenamiento, si vamos a dar opciones de créditos, por ejemplo, si se va a dar asistencia técnica al usuario, todo lo que tenga que ver de cómo le llegamos nosotros al consumidor. Entonces, aquí en la comercialización hay que establecer todo eso, cómo lo vamos a realizar con nosotros, con nuestro producto. Vale la pena también en la encuesta preguntarle al cliente dónde le gustaría adquirir nuestro producto, ¿verdad? Digamos, si vamos a vender mascarillas, ¿dónde las vamos a ofrecer, ¿verdad? Hay muchas que están ofreciendo en la calle, pero yo la voy a ofrecer en una página en internet o la voy a ofrecer en algún local. ¿Cómo lo vamos a hacer, verdad? Digamos, los que van a preparar su salsa de chile, dice, salsa de chile seco, dice, no sé cómo funcionará una salsa de chile seco, habría que verlo, pero ¿dónde lo van a ofrecer? ¿En supermercados? O lo van a llevar a las tiendas de barrios? ¿Cómo va a ser esa logística? ¿Verdad? Entonces tienen que establecer cómo va a ser la comercialización. Luego conviene aquí establecer los canales. Siempre que comercializamos algo, van a aparecer intermediarios. Con un servicio yo casi que llego directo al consumidor, pero con un producto a veces necesito un intermediario, un minorista, o necesito detrás también un mayorista, o necesito algo más, ¿verdad? Por ejemplo, un productor de café para llegar a la taza pasa por unos 14, 15 eslabones diferentes antes de que el café llegue a la taza del consumidor. Entonces tengo que establecer cómo van a ser esos canales, porque en el camino muy probablemente se va a quedar dinero, digamos, que yo voy en este caso, va a estarse quedando dinero que tengo que darle a algunos intermediarios. Luego, tengo que pensar en mi estrategia comercial. Esto es bien importante, fundamentándome en las famosas 4 P's, el producto, el precio, la promoción y la plaza, y tengo que establecer con mi estrategia comercial cómo voy a actuar en cada una de las etapas del ciclo del proyecto. Es decir que todo producto tiene una etapa de introducción, llega a una etapa de crecimiento, hay una etapa de madurez y luego viene una declinación. En cada una de estas etapas tengo que hacer un mercadeo diferente. En la introducción tengo que entrar en una forma. Cuando estoy creciendo ya puedo cambiar mi estrategia. Llego a la madurez y de ahí tengo que ver qué hago. Y justo cuando estoy entrando en la declinación, ahí debería de terminar el ciclo de mi proyecto. Y tengo que plantear una renovación de mi producto, una nueva administración o algo para volver a levantar el proyecto. Estas serían prácticamente las etapas que llevaría el estudio de mercado. Principiamos definiendo el producto con todos los detalles posibles. Luego entramos a analizar la demanda, quiénes son nuestros clientes. Luego con detalle la oferta, quiénes son nuestros competidores. Luego establecemos los precios. En los precios podemos establecer, comparándolo contra la demanda, los ingresos que podríamos tener. Luego, cómo va a ser toda la comercialización
Y de último hacen una estrategia de mercadeo, cómo van a entrar en cada una de esas etapas. Pueden auxiliarse aquí de una encuesta, ¿verdad? Ustedes podrían realizar una encuesta. Ahora hay encuestas online. Podría ser, por ejemplo, encuestafacil.com, surveymonkey.com. Podría ser, digamos, los mismos formularios de Google, ¿verdad? O podrían establecer diferentes formas para poder llegar en una forma virtual. Hay que entrar a ver las páginas de la competencia, hacer preguntas y hacer un poco de servicio de espionaje. Esto es lo que llevaría entonces prácticamente el estudio de mercado, que sería lo primero que tenemos que hacer. Bueno, el segundo estudio para esta semana sería el estudio técnico. El estudio técnico prácticamente es el estudio de ingeniería del proyecto. En este estudio tenemos que explicar cuánto vamos a producir, cómo lo vamos a producir, con qué lo estaríamos produciendo, y nos va a dar información para lo que es los egresos del flujo de caja principalmente. ¿Verdad? El estudio de mercado nos da información para ingresos y este nos estaría dando información para egresos. Los componentes que debería llevar el estudio técnico son estos 7 componentes. ¿Verdad? El tamaño, la localización, los procesos de producción, toda la parte de inversión de maquinaria, equipo y construcciones, luego la distribución de la planta, la materia prima, insumos, costos operativos, y vamos a estar sacando con la mano de obra especializada. Primero, tenemos que definir adecuadamente el tamaño que va a tener nuestro proyecto. El tamaño tiene que definirse en función de la cantidad que vamos a producir. El tamaño no es el tamaño del número de empleados, ni es el tamaño del edificio, sino que el tamaño de mi proyecto es cuánto voy a producir yo. Por ejemplo, lo podemos traducir a unidades de producción por año. Puedo pensar cuánto voy a producir a diario, cuánto mensualmente, y eso lo llevo a un año. Esto puede estar condicionado por la demanda, por la tecnología del equipo, por el financiamiento que puedo obtener, pero principalmente lo que tengo que definir aquí es mi proyecto, qué capacidad de producción va a tener. O sea, cuánto voy a producir, cuánto es lo que yo estoy pensando hacer. ¿Ok? Luego la localización. Tengo que encontrar un lugar óptimo, un lugar ventajoso para el proyecto, ¿verdad? ¿Dónde lo voy a localizar? ¿Verdad? ¿Cuál va a ser mi área de acción? Y acá conviene por lo menos hacer un ejercicio pensando en algunos factores de localización. O sea, yo tengo que pensar, por ejemplo, para localizarme tendría que pensar en el clima. Por ejemplo, si es un producto agrícola, voy a sembrar manzana, por ejemplo, no voy a ir a sembrarlo a la costa, tengo que sembrarlo en un lugar templado o frío. Digamos, ¿dónde están las fuentes de los materiales? ¿Dónde está localizado el mercado? ¿Dónde están mis clientes? ¿Tengo mano de obra? ¿Tengo medios de transporte? ¿Cómo es el nivel de vida de las personas donde yo pienso localizarme? ¿Cómo andan los reglamentos para la construcción y los terrenos? ¿Cuál es la legislación vigente? Y todo esto tengo que averiguar. O sea, mínimo antes de localizar hay que hacer un ejercicio que podríamos hacer uno que se conoce como el ejercicio cualitativo por puntos. Por ejemplo, yo defino factores que podrían estar afectando la producción. Busco algunos lugares de localización, algunas alternativas. Luego evalúo esas alternativas y selecciono la mejor localización. Una matriz como esta conviene hacer mínimo. O sea, no se vayan a localizarlo con lo primero que tenían en mente. Piensen en factores de localización como estos
y piensen en unos 3 candidatos o 4 de localización. Luego a cada factor pónganle un peso y de ahí pueden hacer una calificación en una escala conveniente. Pueden calificar de 1 a 10 o de 1 a 100 o de 1 a 5. Aquí hay una escala calificada de 1 a 10. Por ejemplo, si observamos en cuanto al clima, en la zona A de 1 a 10 se le puso 2, en la zona B se le puso 4 y en la zona C se le puso 7. Entonces tenemos nosotros que estamos teniendo, digamos, diferente calificación para cada uno de ellos. Si la calificación la multiplicamos por el peso, obtenemos la ponderación. Luego que ya tenemos las ponderaciones, escogemos cuál fue la zona que tuvo el punteo más alto. En este caso, la que tuvo el punteo más alto fue la zona B. Después de esta parte, tenemos que localizar esto en un mapa. Por ejemplo, esta es una toma de Google Earth. Ustedes pueden hacerlo ahí en Google Maps o pueden hacerlo en Waze, donde ustedes crean conveniente. Pero cuando ya decidieron la localización, conviene presentar el mapa donde estaría. Miren, yo pienso hacer un proyecto acá en este lugar, casi que en el centro del país. Ahí en Baja Verapaz hay un pueblo que se llama El Chol, que está localizado acá. Yo soy originario de ahí y ahí estaba pensando yo poner una gasolinera. Ahora con todo lo que está pasando, pues es de pensarlo un poco más despacio, ¿no? Pero ahí estaba pensando colocar una gasolinera y entonces si nos acercamos un poco más, el lugar donde lo estoy pensando hacer exactamente, este es el Cholmín, un pueblo bien desordenado. Lo que pasa es que se hizo un periférico que pasa por acá, ¿ven? Está pasando por acá. Y justo en la salida para Rainal, acá yo tengo un terreno, en este triángulo de aquí, que está justo para poner una gasolinera, ¿verdad? Para los que no conocían dónde quedaba el Chol y todo, ya con fotos como esas, ustedes pueden orientarse en dónde es que yo estoy pensando hacerlo. Entonces la localización es bien importante. Luego ya pienso en la ingeniería del proyecto, los procesos de producción. Esto puedo presentarlo en una forma descriptiva, cómo va a ser el proceso de producción. O puedo también ayudarme con diagramas de bloques, flujogramas o cursogramas analíticos, ¿verdad? Por ejemplo, para los flujogramas se usa esta simbología. O puedo hacerlo en forma descriptiva, ¿verdad? Aquí están describiendo, por ejemplo, un proyecto de embutidos de soya. Aquí están hablando de la molienda, emulsión, embutido y cocción. Cómo es esa parte del proceso, ¿verdad? Ahí está toda la descripción de todo. Este es un cursograma analítico de ese mismo proyecto que muestra cómo sería cada parte del proceso, ¿verdad? Y eso ayudaría mucho a explicar el proceso de producción. Esta parte del proceso de producción es el corazón del estudio técnico. Ustedes tienen que explicar con lujo de detalles cómo es que ustedes están pensando hacer su proyecto, ¿verdad? Cuando hablan, por ejemplo, del café bar Watten Coffee, ¿cómo va a ser su café? O sea, ¿qué tipo de café van a ofrecer? ¿Cuáles son las recetas para preparar los cafés? Las calidades de los cafés, cómo van a montar, digamos, ese café, cómo van a servirlo y todos los detalles, ¿verdad? Que conllevaría el dar este servicio, ¿verdad? La empresa de paneles y calentadores solares tiene que explicarle
digamos, si van a ser residenciales, cómo van a hacer el estudio en las casas para saber qué poner, luego hacer la recomendación, cómo va la infraestructura, cómo lo colocan, cómo tramitan, digamos, en este caso, los permisos y todo lo necesario. Esa sería la parte del estudio técnico, ¿verdad? La parte principal del flujograma del proyecto que vamos a realizar. Bueno, luego, después que ya definimos los procesos, esto nos va a conllevar a la parte de inversión. Aquí hay que hacer un listado de todo lo que hay que construir, ¿verdad? Es todo lo que vamos a hacer antes de que el proyecto se inaugure. El equipo, la maquinaria, las construcciones, ¿verdad? Todo lo que necesitamos, y esto a la par debe de llevar también sus costos, o sea, cuánto va a costar la construcción, cuánto costaría la maquinaria, cuánto cuesta el equipo que yo estoy pensando hacer, ¿verdad? Esta es la cuarta parte del estudio técnico. Luego, al haber pensado ya en la maquinaria, el equipo y todo esto, tengo que pensar cómo voy a hacer esa distribución ya en mi proyecto, ¿verdad? La distribución puede estar afectado por factores como el tipo de producto, qué proceso voy a hacer, cuál va a ser el volumen de mi producción, pero la idea aquí es que ustedes tienen que presentar un croquis donde muestren cómo van a trabajar su proyecto como tal. En este caso, esta es la gasolinera, ¿verdad? Aquí ustedes presentan el diseño. Aquí están las áreas de despacho para carros pequeños. Aquí hay una estación para camiones de una manera muy práctica. Luego tengo un taller de este lado. Por aquí están los baños. Aquí hay una tienda de conveniencia. Hay algunas áreas de parqueo. Y luego aquí están los tanques donde se va a almacenar el combustible. Y hay un área verde aquí atrás que puede ser aprovechado de repente para un hotel ecológico o algún otro tipo de negocios. Bueno, el diseño primario es este, mostrar cómo va a quedar cada cosa en su lugar, ¿verdad? En el café, por ejemplo, ustedes tienen que definir cómo va a quedar el área, digamos, donde van a preparar el café, el área donde lo van a servir, el área de parqueo, ¿verdad? Eso tienen que hacer, ¿verdad? En la producción de gabinetes de cocina y de clases y de closet, dice, personalizados. Aquí tienen que explicar cómo va a ser su planta de producción y su planta y su lugar de ventas, ¿verdad? Igual la fábrica para producir las mascarillas, cómo va a ser. La fábrica para los productos de eucalipto, ¿verdad? El salón de belleza, cómo va a estar el diseño, ese salón de belleza y el spa, ¿verdad? Todo esto tienen que explicarlo y ponerlo en un diseño, ¿verdad? De dónde es que van a localizar su proyecto. Luego, como siguiente punto, vamos a pensar ya en el proyecto operando. Y aquí vamos a pensar, bueno, ¿qué necesito para operar? Materias primas e insumos, ¿verdad? ¿Cuánto voy a consumir anualmente? Los precios de cada uno de ellos, ¿verdad? En el caso de, digamos, del café, ¿cuánto va a costar el café, digamos, en grano, tostado? ¿Cuánto van a costar lo que van a trabajar ahí? Leche, si van a ofrecer pasteles, todos los insumos para hacer esto, tienen que colocar. También toda la parte de materias primas e insumos para producción, el mantenimiento que eso incluye, cosas como por ejemplo el agua potable, la energía eléctrica, los teléfonos, o sea, todo lo que necesitamos para que la parte productiva funcione. Y vamos a ir concluyendo el estudio técnico definiendo qué recursos humanos especializados nosotros requerimos para el proyecto. Aquí no va todo el detalle de organigrama ni nada por el estilo, sino lo que quiero aquí es que identifiquen a personas que conozcan lo que se llama como el know-how
o sea, el conocimiento de cómo se van a realizar las cosas. Por ejemplo, si yo voy a poner una venta de pasteles, tengo que ubicar un buen repostero que me trabaje. En el caso del café van a tener que ubicar un barista. En el caso de los aromas de eucalipto van a tener que buscar a un químico que les ayude en esta parte. En la parte de calentadores solares, pues un técnico en la parte solar. O sea, ubicar quién conoce para que nuestro proyecto se pueda realizar de una buena forma. Eso sería el estudio técnico. Recuérdense que son 7 componentes, ¿verdad? Que los fuimos definiendo por acá. Entonces tenemos en los 7 componentes, nosotros tenemos ahí lo que sería el tamaño, la localización, los procesos de producción, la parte de inversión, la distribución de la planta, que sería la microlocalización, toda la parte de los costos operativos, materia prima e insumos, y la mano de obra especializada, o sea, ¿quién conoce de lo que estamos pensando hacer? El tercer estudio para esta semana es el estudio administrativo legal. Para el estudio administrativo legal, tengo 2 etapas, la parte administrativa como tal y la parte legal. En la parte administrativa yo tengo que definir cuál es la estructura administrativa, cómo va a funcionar esa estructura y qué necesitamos para que la estructura funcione adecuadamente. La parte legal, yo tengo que poner qué es lo que la ley me obliga, qué es lo que la ley me permite y qué es lo que la ley estaría prohibiendo. En la estructura organizativa, yo lo que tengo que definir es un organigrama del proyecto. O sea, defino un organigrama de cómo voy a funcionar. Este es un organigrama lineal de gabinete con algunas asesorías. Tiene líneas de jerárquicas y tiene relaciones de asesoría. Hay organigramas lineales, matriciales, organigramas más planos. La idea es que ustedes decidan qué tipo de organigrama van a trabajar. Luego tienen que preguntarse, bueno, ¿y cómo va a funcionar esta estructura? Tienen que establecer los sistemas y procedimientos administrativos. Tenemos que preguntarnos si vamos a trabajar por administración o nos vamos a ayudar con algún outsourcing. Tengo que determinar el tamaño que va a tener esa estructura organizativa, qué tecnología voy a utilizar, qué software, toda la parte de la complejidad de las tareas administrativas. Y acá tenemos que redactar nosotros nuestro manual de puestos y salarios, el manual de funciones, el reglamento interno de trabajo y todos los normativos que a mí me expliquen cómo es que vamos a funcionar administrativamente en cuanto a autoridad, delegación y organización. Y luego pensamos, ¿qué necesitamos para que esa estructura funcione? ¿Verdad? Y en esta parte tenemos que planificar la compra de materiales e insumos administrativos. Tenemos que pensar en papelería, computadoras, sumadoras, mobiliario de oficina, todo lo que necesitamos para que la parte administrativa funcione, ¿verdad? Si vamos a necesitar vehículos, hay que definir la infraestructura administrativa, oficinas, parqueos, los servicios complementarios, establecer el equipamiento de oficinas, ¿verdad? Hay que poner los costos de todo esto. Aquí hay que poner las remuneraciones del personal, hay que hacer una nómina, digamos, del trabajo, ¿verdad? ¿Cómo es que vamos a funcionar? Y el mantenimiento de seguros, patentes y todo esto. O sea, todo lo que necesitamos administrativamente con sus costos.
Por favor, no confundir esta parte con la parte de insumos productivos. Son aparte los insumos y equipos productivos y aparte los administrativos. Luego tengo que pensar, bueno, ¿qué es lo que la ley me obliga? Las leyes de cada país nos obligan a realizar algunas cosas para poder operar. Por ejemplo, en Guatemala hay que constituir la empresa, inscribirla en el registro mercantil. Entonces ustedes tienen que definir bajo qué figura se van a inscribir. Tienen que definir, tienen que averiguar cuáles son los procedimientos para inscribirse, los formularios que se usan y los costos. Luego vamos a la inscripción a la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Cuál es la figura que se van a inscribir? ¿Verdad? Hay 3 opciones, pero por el tipo de proyectos, creo que pequeño contribuyentes no aplicaría. Hay la opción general es cuando se paga 5 y 7% sobre los ingresos. Y tenemos un régimen optativo en donde nosotros pagamos un 25% sobre las utilidades. Luego hay que hacer la inscripción ante el ICS, ante el INTECAP, ante el IRTRA. Dependiendo del proyecto, hay ministerios que tenemos que averiguar las obligaciones, ¿verdad? Por ejemplo, si es en energía y minas, en educación, si es algo de alimentos, hay requerimientos en salud, por ejemplo, una licencia sanitaria. Tenemos que pensar en los permisos de vialidad y sanitarios para el transporte de productos, toda la parte de elaboración de contratos, compras de licencias, los requerimientos del Código de Trabajo y algunos requerimientos municipales. O sea que hay que hacer una revisión general de las obligaciones, bajo qué figura se va a hacer, cuáles son los procesos de inscripción, cuáles son los formularios que se usan y cuáles son los costos. Luego, tendríamos que investigar qué es lo que la ley nos permite. En todos los países siempre la ley permite algunas cosas. Por ejemplo, en los países hay subsidios. Ahorita ven que con esta problemática el gobierno ha decretado una serie de subsidios. Hay regalías, hay exoneraciones que se pueden dar. Por ejemplo, hay exoneraciones para las maquilas de impuestos sobre la renta. Hay subvenciones, hay incentivos, por ejemplo, hay incentivos forestales para sembrar árboles. Hay exenciones, por ejemplo, todo lo que es educación está exento del IVA. Entonces, yo tengo que averiguar qué es lo que la ley me permite y que podría favorecer a mi proyecto. Luego, tendría que trabajar lo que sería lo que la ley me prohíbe. Hay prohibiciones legales. Por ejemplo, en Guatemala hay prohibiciones en los centros históricos, ¿verdad? Hay prohibiciones de circulación en un momento dado. Hay prohibiciones, por ejemplo, para lo que es el tabaco, el consumo de tabaco en lugares públicos. Entonces tengo que averiguar lo que la ley prohíbe. Lo que la ley permite y prohíbe con respecto al proyecto como tal, no con respecto a los trabajadores. Y esta sería entonces la parte del estudio administrativo, ¿verdad? En la parte administrativa teníamos que ver el organigrama, cómo funcionaba ese organigrama y qué necesitamos para que funcione. Y en esta parte legal, ¿cuáles son las obligaciones? ¿Qué es lo que la ley permite y qué es lo que la ley prohíbe? Muy bien, este es un vistazo general de lo que hay que hacer durante esta semana. Si ustedes quisieran encender sus videos, sería bueno que lo hagan y encendamos nuestros videos y tenemos ahí unos 5 minutos para preguntas, si quieren plantear algunas preguntas.
Para plantear preguntas tienen que encender su micrófono. Muy bien. Gusta saludarle Ingrid, Ronnie, Francisco, Rodolfo. Estamos a la orden. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Ingrid. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Estamos siempre para apoyarles en el WhatsApp. Ahí está Nelson también, es un muy buen elemento de apoyo. Por si necesitan alguna ayuda, él me asiste en esta cátedra, es muy colaborador y conoce bastante del tema. Así que Nelson también está para apoyarnos. Y el trabajo es duro esta semana, son 3 estudios que hay que realizar. Bueno, ¿alguna duda o alguna pregunta? Gracias, Víctor, Diana y Pablo, por encender sus videos. Una preguntita, esta presentación, pues creo que no está en el GES todavía, ¿verdad? Tenemos el material, fue puesto ahí en un PDF, pero con mucho gusto se las comparto ahí en el WhatsApp. Sí, es que esta pienso yo que nos puede servir más como una guía más estructurada, ¿verdad? Claro, con todo gusto. Sí, esa está más completa, gracias. Yo tengo una Muy bien. consulta. Sí. No hay bueno, son guías, pero no hay un lineamiento, por ejemplo, exacto de cuántas hojas debería llevar, un mínimo o un máximo. No, es muy peligroso poner mínimos y máximos. Hay que profundizar lo más que puedan con sus investigaciones. Sí, cada investigación tiene una guía mínima de lo que esperaríamos que lleve. En cada estudio hay una guía, pero número de páginas no. Eso ustedes conforme investigan y consiguen la información, ese documento va a ir creciendo. Gracias. Muy bien, les agradezco entonces. Feliz noche. Nos vemos. Licenciado, una consulta. Sí. Por ahí en los comentarios que nos dieron de las primeras tareas, hay algunos comentarios sobre la utilización de las normas APA. Ah, ok. Como en las guías de la universidad hay algunos, digamos, lineamientos y están las que uno encuentra pues en internet. Entonces, como para unificar el criterio. La verdad es que las normas APA generalizan. Procuremos apegarnos a las que encontremos a la vista. No hay un lineamiento, no hay una norma con la que la universidad esté casada. Cada año van saliendo nuevas normas, ¿verdad? Entonces, utilicen las que tengan a la mano y si no, les compartimos unas ahí para que ustedes puedan utilizar. De acuerdo. Gracias. Muy bien, feliz noche, Dios les bendiga, gusto saludarles, esperamos que esté todo bien en sus casas y que podamos concluir de una manera adecuada este curso. Gracias, buenas noches. Ok. Buenas Gracias, noches. doctor.